Bueno, gente, continuamos con los videos de la selección Colombia, esta serie que estamos haciendo acá en nuestro canal de A un Toque para desmenuzar un poco sobre estas dos primeras fechas de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026. Hoy en este video vamos a hablar sobre el tridente ofensivo del equipo de Lorenzo, la ofensiva, el tridente de ese 4-3-3 de la selección Colombia. Bueno, Diego, vamos a hablar de lo que más le gusta a la gente, hablar de ataque, hablar de ofensiva. Y es que Lorenzo ha manejado un 4-3-3 normalmente, unos tres ofensivos, normalmente con extremos bien abiertos, bien fijadores, digámoslo así, que fijan mucho al lateral rival, y que han sido los nombres, o al menos uno en particular en estas dos primeras fechas, por parte de algunos de la prensa como lo es de Santos Borré en punta, Luis Díaz, sin algo extraordinario en nuestro extremo izquierdo, y que el extremo derecho ha tenido algunos cambios. Empezó Cuadrado en Venezuela, después pasó John Arias a ocupar esa posición, y en Chile también dio continuidad Lorenzo a ese 11 que acabó acá en Barranquilla y que le dio continuidad allá en Santiago de Chile. ¿Qué podemos decir de ese tridente ofensivo de Lorenzo? Yo me voy a enfocar en la filosofía porque creo que con Borré es uno de los jugadores que más se ha criticado, aunque Borré tiene el gol que nos puso a ganar en contra de Venezuela. Y yo leía algo muy cierto, tanto de Gonzalo de Felice como de un seguidor que era Andrés. Gonzalo decía que en el Liverpool él es muy finalizador, mal finalizador, o sea, no todas las acciones en ataque recaen sobre él. Y en la selección colombiana, la mayoría de ataques, de acciones ofensivas de la selección Colombia recaen en él. Y hay como cierto, por ahí que él no puede llevar tanto el peso del ataque, porque además de que los rivales ya lo saben y toman precauciones con él de hacerle doble marca, de escalonarlo y demás. Creo que Luis Díaz no porque no tenga talento, no porque no sea desequilibrante, pero yo sí creo que la selección colombiana debe tener muchísimas más alternativas a la hora de atacar para que no todas las acciones en ataque recaigan en Luis Díaz, porque, porque creo que también es víctima de eso. Yo creo que en el partido de Chile no solo fue víctima de eso, sino fue víctima sobre todo en el primer tiempo de una selección que no podía, que se veía muy lejos del arco rival, que no podía progresar en el campo. Sí, comparto esa lectura, sobre todo porque inclusive con Venezuela se le vio, digamos que el retener la pelota y hacer ese típico movimiento que él hace de banda hacia el centro, ¿no? Que inclusive con Lorenzo se le ha empezado a dar un rol mucho más centralizado. Creo yo que para precisamente aprovechar ese rol o esa capacidad de resolución que él tiene hacia el arco rival. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones la pelota no le llega en ventaja. Y como no le llega en ventaja, retiene mucho más la pelota buscando con quién se puede asociar. El técnico y comentarista de Win Sport, Juan, Juan Felipe Peláez, creo que se llama, si no estoy mal. JJ Peláez, JJ Peláez, sí. Juan José. Juan José Peláez, el director técnico. Mencionaba algo que sí tiene mucha realidad, y es que usted ve en el Liverpool a Luis Díaz haciendo paredes primera intención. Es decir, el receptor lo hacía de manera inmediata, con rapidez, porque sabían ya uno los movimientos que él suele hacer, es decir, si Luis Díaz está en esta posición y está el receptor en esta otra, toca rápidamente ya está atacando ese espacio para que la pared se devuelva y él tenga oportunidad o de generar algo desde esa jugada, desde esa acción o de disparar al arco. Gambetear hacia el centro, que es lo que normalmente, y buscar el segundo palo. Pero en la selección Colombia le ha costado encontrar esa sociedad. Quizás porque hay un ritmo y hay una velocidad distinta en ese tipo de acciones. No estamos hablando del juego en general, en ese tipo de acciones, donde la velocidad y sobre todo la precisión de esas recepciones tienen que ser mucho más claras
y muchas más precisas para que esas acciones tengan la velocidad adecuada y efectiva para que Luis Díaz pueda destacar en ese tipo de registros. Y lo vimos inclusive con Venezuela, que le costaba poder combinar con Borré, combinar inclusive a veces con Arias, porque no le aprovechaban. Primero, los arrastres de marcas que él hacía, no le doblaban en muchas ocasiones su espalda, o al menos profundizando o llegando a línea de fondo. En otras, el delantero muy estático, no arrastraba marcas. Y en otra, el extremo totalmente aislado en la otra banda. Entonces no encontraba jugadores para poder combinar y hacer ese tipo de acciones que las vemos en Liverpool, pero que acá en Colombia le cuestan un poco. Y creo que dentro de todo, creo que una de las mejores aproximaciones que tuvo Colombia en el primer tiempo fue esa combinación entre Carrascal y Luis Díaz. Lo que pasa es que la selección le costó mucho hacer ataques en transición ofensiva, recuperar el balón, dominar con balón, posicionarse en campo rival. Pero creo que ahí dejó en esa acción, que fue la más importante el primer tiempo, creo que dejó ahí un poco ver lo que usted menciona, porque yo también quiero hablar, cuando se habla de los atacantes, también hay que tocar un poco la parte de los laterales, y es esa química que hay que explotar, o que hay que explotar con Luis Díaz, porque Luis Díaz es un jugador que se asocia bastante bien. Si hay un jugador con el que encuentra complicidad, lo va a hacer bien, pero en el otro costado creo que hay una falta de algo, porque es el costado un poco débil de la selección Colombia a la hora de atacar, y en parte por lo que yo mencionaba, creo que el peso del ataque se recuesta mucho sobre ese costado, y es eso. Creo que John Arias, la figura de John Arias, si bien no se pudo ver en este partido, creo que puede explotar muchísimo más, porque es una zona donde juegan en Fluminense, aunque hay un contexto en Fluminense que hace que John Arias brille en esa posición. Otro jugador que fue muy criticado, Diego, y fue Santos Borré. Si bien hizo el gol de la victoria con Venezuela, en Chile sí que le costó bastante el tema de los duelos en ese juego directo. Nosotros cuando hicimos la previa yo le dije, si yo fuera Lorenzo, aprovecharía la necesidad de Chile y jugaría mucho más a ser un equipo mucho más reactivo. Se hizo en cierta parte eso, pero con un bloque mucho más atrasado. ¿Sí? Y cuando atrasó el bloque o cuando las líneas estaban tan atrás, obviamente los atacantes estaban tan aislados, primero, o se aislaban de la portería rival o se aislaban del mediocampo de Colombia. Entonces no había esa conexión para poder hacer digamos, ese contragolpe o esa transición ofensiva de manera eficaz y de manera eficiente y además teniendo al menos una superioridad numérica para ese tipo de transiciones, entendiendo que el equipo chileno le costaba mucho esa transición defensiva cuando perdía la pelota y lo vimos en el partido contra Uruguay. En ese partido Colombia no realizó esa segunda labor, hizo lo de en algunas, al principio, presionó en algunas zonas, pero cuando tiró tanto el equipo hacia atrás, obviamente ya muy aislado Arias no, Díaz, muy aislado por completo Borré, y a Borré sí que le costó muchísimo el tema de los duelos con los centrales, que no es normal, porque cuando el Borré del Eintracht tenía continuidad, uno de los factores que tenía la selección de Lorenzo recién inició el proceso eran los lanzamientos en largo con Borré. Ganaba esas pelotas y el equipo ya se posicionaba en terreno rival. Esta ocasión, lastimosamente, Borré sí que le costó en ese tipo de factor en el partido. Pues yo creo que comparto sobre todo esa misma lectura de que no es normal de que Borré no dé esas soluciones, porque Borré suele dar esas soluciones en juego de ponerse en los duelos, pero en este partido le costó, y si le costó, se dice y no pasa nada. Pero sí, y sobre todo porque era un partido en que Colombia necesitaba de Borré para poder ganar metros en campo rival. Sí, 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 sobre todo por ese factor y era ganar metros para poder posicionar o adelantar menos líneas, no verse tan alargado el equipo, no tanto en la línea defensiva del mediocampo, sino sobre todo el mediocampo con la ofensiva. Es que ahí es donde estuvo el cortocircuito de Colombia para poder atacar.
Y terminemos, Diego, con el extremo derecho, porque ahí es donde ha habido, digamos que los mayores cambios que ha podido hacer Lorenzo, porque primero inició Cuadrado, tuvo mal partido con Venezuela y lo sacó, pasó a John Arias a ese sector, después cambió el sistema de juego y pasó a una doble punta con media punta, que era el 9 con Díaz y atrás puso, si no estoy mal, a Carrascal o a John Arias en esa labor de media punta. y nos ca- ¿Cuál es el jugador que mejor le puede cumplir en esa función en el extremo derecho? Sí, es para ya. Yo diría no es un jugador que estando tan aislado pueda generar más allá de que tiene un gran lanzamiento de costado y tiene un gran centro. Yo creo que más allá de esa pegada y de que pueda en alguna ganar, desbordar, no creo que termine de ser tan determinante si solo sea jugando allá solo y aislado. Creo que él necesita de cierto contexto, de cierta compañía, de estar en contacto con el balón y de tener aproximaciones con sus jugadores para brillar. Ese es el pero, porque si fuera por mí, creo que John Arias sería el jugador, el perfil más adecuado. Luego está John Durán, que John Durán lo viene utilizando A mí me por deja ahí, dudas. Lorenzo. Sí, yo creo que a todos nos deja dudar. Pero espere, voy, John voy Durán a, voy es a, voy a- voy a hablar un poquito a recalcar algo de John Arias porque se ha dicho algo totalmente falso de John Arias y es que se le ha catalogado como un extremo, que porque jugó en el América en esa posición, que porque en Fluminense también ocupa esa posición, pero ojo, son roles distintos. En América de Cali sí ocupó esa posición de extremo derecho, y de hecho manejó los dos perfiles con Juan Cruz Real y el equipo no, el jugador nunca pudo brillar de forma continua en la América de Cali precisamente porque lo manejaban como un extremo y no como un centrocampista. Cuando lo manejaron en el perfil cambiado, Juan Cruz Real, el jugador rindió, porque tenía la oportunidad de venir a centralizarse un poco, de aprovechar que el lateral le doblaba por la espalda, entonces ahí digamos que compensaba la profundidad por ese sector, pero cuando lo manejó por perfil natural, en el extremo, en ese 4-2-3-1 que manejaba América, en sector derecho, el jugador nunca pudo brillar en América de Cali precisamente porque lo manejaban como un extremo y él no es extremo. Él es un centrocampista, él es más, tiene alma más de centrocampista que de extremo. Y ahí se está equivocando la prensa en catalogarlo como un extremo y hay que hacer ese tipo de aclaración. ¿Qué iba a decirte de John Durán? No, creo que Lorenzo lo ha utilizado en todo el proceso, arrancando de banda hacia adentro, pero no sé, no, tampoco lo veo porque no sé, es un jugador que, que en ese uno contra uno o recibiendo en banda, no se ve tan resolutivo. Sí, Bueno, que hasta ahora tiene 19 años, pero sí, a Durán lo ha manejado en dos situaciones distintas como extremo. La primera vez, si no estoy mal, manejó a dos nueves de extremo, falsos, porque Carrascal estuvo una especie de media punta o de falso 9, creo que más como un media punta que de falso 9, en el que los que estaban en las bandas eran Borré y Durán, pero eran en una fase defensiva y ya en una parte ofensiva los dos se centralizaban por completo, bajaba Carrascal más de media punta y el equipo ahí es donde tuvo, digamos que más fluidez y ahí es donde Carrascal se ganó la titularidad en ese partido. Y después lo ha manejado en esa posición coincidiendo con las entradas de James o de Quintero que como no son jugadores para ganar, sobre todo en, línea, en raya, esos duelos defensivos, entonces los deja, ojo, en fase defensiva, como en la especie de único 9, única referencia arriba, maneja a Durán en banda, pero el equipo con pelota ya Durán empieza a hacer este movimiento, sacan esta parte de la banda y empieza ya directamente a irse hacia la posición de 9. James empieza a bajar su posición, a veces se lateraliza, o es Muñoz el que ya está proyectado para ocupar la posición que deja Durán en ese tipo de movimientos, pero o sea, no es como un extremo nato como lo ha manejado Lorenzo. y bueno, y también habrá clasificación sobre que Lorenzo ha cambiado de sistema, sobre todo en este contra Chile. Creo que terminó jugando con un 4-2-2. Yo Sí, lo vi sí, con sí. Juanfer y con
Adentro y los uno laterales brillante. lanzados. Exacto. Y con un 4-2-2-2 había comenzado con un 4-3-3 y durante ese lapso jugó con un 4-4-2 en Roma. Exacto. Pero bueno, gente, esta es nuestro análisis de la ofensiva, de cómo se comporta la ofensiva de el equipo de Lorenzo. ¿Qué calificaciones daría usted a ese tridente que ha manejado Lorenzo? Dejémoslo en Díaz, Borré y Arias, porque fue el que más continuidad tuvo. A Borré le voy a dar un 5.5 por él. Eh, a Díaz, me pasa con Díaz, le voy a dar un 5.5 también. Y a Arias le voy a dar un 6. Yo a Díaz le doy un 6, a Arias le doy un 5.5 y a Borré sí le doy un 4. A mí me parece que las dos fechas de Borré no fueron buenas. Le costó mucho. Se le nota obviamente que no está teniendo continuidad porque no está siendo intenso en los movimientos, no está teniendo lectura en desmarques de ruptura, le costó mucho en los temas de los duelos y además técnicamente se nota que está fallón, que no está al 100%. Bueno, gente, este era nuestro análisis. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos ya próximos a los 700 suscriptores, Diego. Ya estamos llegando a los 700. Darle like a este video, compartirlo, darle a la campanita para que no se pierdan nuestro próximo video. Vamos a estar haciendo el tier list de las primeras 10 y 11 fechas de la Liga Colombiana. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.